¿Sabía usted que en la cúspide de la Revolución Ciudadana tuvimos 28 ministerios? Éramos el segundo país en la región, después de Venezuela, con más secretarías de Estado. Naciones con economías más sólidas y un número mucho mayor de habitantes como Brasil o Colombia lograron estructurar su Estado en un menor tamaño. ¿Sabía usted que en 2015 tuvimos 2 subsecretarías de la imagen gubernamental? Las dos encargadas de hacer lo mismo: estandarizar el lenguaje comunicacional publicitario para todo tipo de iniciación de campañas que se realicen desde el gobierno central. Una de ellas estaba adscrita a la Secretaría de la Administración Pública y otra a la Secretaría de Comunicación, ambas entidades lideradas por 2 hermanos relacionados a la actividad publicitaria. Tenemos un Ministerio de Minería, la empresa nacional minera ENAMI y la Gran Nacional Minera. Este último, un proyecto binacional fallido con Venezuela. En el organigrama de la función ejecutiva también encontramos al Instituto Espacial Ecuatoriano, que mucho tiempo atrás lo promocionaron con cohetes despegando al lado del Cotopaxi. Es el fundamento de nuestra filosofía, los frutos. Encontramos a la Secretaría Técnica de Límites Internos, la Secretaría Técnica de la Erradicación de la Pobreza, la empresa pública de la Refinería del Pacífico, refinería que no está construida, el Instituto Nacional de Investigación del Transporte, el Instituto de la Meritocracia, la Unidad Nacional de Almacenamiento, la empresa de Parques Urbanos y Espacios Públicos, el Consejo Intergeneracional, la Corporación Ciudad Alfaro, y así muchas más. Hoy, muchas de ellas siguen vigentes, otras no. Dentro de ese paraguas ideológico empiezan a aparecer ya cosas como el a cierto punto abusar de este crecimiento del Estado, el crear instituciones para todo y más instituciones que se duplicaban en funciones, pero todo está bajo este gran paraguas de Estado pequeño igual malo, Estado grande igual bueno. Eso ha hecho pues que lleguemos a la situación del 2017 con este nuevo gobierno, con uno de los grandes problemas económicos que tiene este país, que se llama tamaño del Estado. Mención aparte merecen las empresas públicas que empezaron a copar varios espacios de la actividad productiva. Allí encontramos instituciones como la aerolínea TAME, la empresa cementera del Ecuador, Flopec, Enfarma o Yachay. El gobierno se convirtió en un empresario y compitió con el sector privado. Muchas empresas públicas son absolutamente necesarias. Rigen el ordenamiento de lo público, permiten optimizar procesos, ordenar gastos de ejecución, no duplicar esfuerzos, digamos, en términos de construcción, de infraestructura, de gestión. Entonces hay modelos de empresas públicas que funcionan en cualquier país del mundo eficientemente. La economía es una sola, ahí hay un sector público y privado. Es imposible que en la misma economía usted tenga personas que ganen el doble porque están en el sector público y otros que están en el sector privado. Eso quiere decir en la práctica que hay un sobredimensionamiento también en el tema del gasto de salarios del sector público. En 2006 habían 3 empresas públicas en el país. Al 2017 subieron a 22. Eran tantas que incluso se creó una empresa pública que coordine a las empresas públicas, la EMCO. Bienvenidas y bienvenidos a su informativo EMCO-EP, lo público hacia el público. Para planificar, articular, coordinar, controlar y validar las políticas y acciones de todas las empresas públicas. Y aunque sea, hay que inventarse un organigrama que permita meter más y más gente en el sector público y que el sector público se ponga a controlar lo necesario y lo innecesario de controlarse. Porque la lógica burocrática... La lógica del burócrata es justificar o buscar todas las maneras para justificar su existencia. Y cada institución que se creaba tenía un director, varios subdirectores y todos tenían varios vehículos para transportarse ellos o sus guardaespaldas. No sé cuántos logotipos hicieron, no sé cuántas decenas de miles de líneas de celulares se les dieron a las instituciones públicas, no sé cuántas decenas de millones de metros cuadrados de oficinas se crearon. De acuerdo a datos recogidos por el propio economista Albornoz y cuya fuente fue el Ministerio de Industrias, en 2012 la flota estatal contaba con 34.511 vehículos públicos. En 2010, Japón tenía 30.000 vehículos oficiales, 4.000 menos que Ecuador.
y Estados Unidos 72.000, un poco más del doble. Ambas naciones con un PIB abrumadoramente superior al del Ecuador. El dispendio que hubo en el país, el haber comprado 30.000 vehículos para un sector público de un país pequeño, que en el fondo sigue siendo un país pobre por más que por un tiempo tuvo un petróleo altísimo, refleja esa desesperación por gastar. Poco antes de posesionarse, el presidente Lenín Moreno anunció la eliminación de algunas entidades como los 6 ministerios coordinadores, la Secretaría del Buen Vivir, la Secretaría Nacional de la Administración Pública y el Plan Familia, aunque muchos de los servidores públicos no fueron removidos, sino trasladados a otras dependencias. La semana pasada presentó un diagnóstico de la coyuntura económica, aunque no anunció una reducción en el tamaño del Estado. Desde el primer día de gobierno hemos establecido medidas de austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del Estado, principalmente en contrataciones de personal, consultorías, publicidad, vehículos, viajes, entre otros. El ministro Falconi no cree que el modelo de la estructura del Estado vaya a cambiar. Yo no esperaría que haya cambios profundos en la institucionalidad. Creo que puede haber ajustes absolutamente necesarios, que lo tiene que hacer este gobierno, el próximo, etcétera, si estamos dentro de un proyecto político. Pero ¿bajo qué lineamientos? Primero, este no es un modelo neoliberal. Si alguien quiere un modelo neoliberal, pues hay que votar por los neoliberales. Pero otros consideran que ante el llamado a austeridad por parte del gobierno, es imperativa una reorganización del aparato estatal. Básicamente el gobierno tiene que reducir su gasto público en 1/3. O sea, el problema es que hoy, de cada $3 que gasta el gobierno, $1 viene de deuda, en promedio. Ha habido meses extremos. Del mes de marzo, de cada $2 que gastó el gobierno, $1 vino de deuda. Entonces, eso es insostenible. Este es un modelo absolutamente saturado, agotado. Y esto no es ni siquiera de decir de derecha o izquierda, ni siquiera es de decir socialismo o capitalismo, es un tema práctico. ¿Hasta dónde puede una economía, hasta dónde puede un país funcionar y con qué tamaño de Estado? Una vez que los recursos económicos empiezan a escasear, como es el caso actual, entonces se vuelve inmanejable, inviable, y lo que urge en casos de ese tipo es una reducción del Estado. El problema para el gobierno es que hay 2 vías para esta reducción: hacerlo gradualmente o por medio de una medida de shock, aunque ambas tienen su costo político y social. Usted no puede ajustar de una sola este problema, porque termina con un remedio peor que la enfermedad. Tiene que ir en un sistema gradual de ordenamiento fiscal. ¿Qué significa esto? Ir entregando varias de las instituciones y las funciones del Estado al legítimo sector que le corresponde, que es el sector privado. Hacer una política de ajuste de larga duración es políticamente bien difícil, porque cada día hay un resentido más por la política de ajuste del gobierno. Esto implica un costo político importante, y el presidente que asuma esa decisión deberá tener un apoyo popular y un apoyo político y de sectores sociales importante, que no es el caso del presidente Moreno. Pero desde la perspectiva del ex titular de las Emplades, ese no es el camino. Se pueden hacer ajustes, pero debe predominar lo público. Esta película tiene que seguir, digamos, reforzando una visión de lo público, una construcción de la sociedad, instituciones y organizaciones que funcionen con elementos de competitividad, poner la predominancia donde hay que ponerle. Desconcentrar el Estado significa poner los servicios. Sin duda es un reto para este nuevo gobierno. La propuesta ideológica y política le fuerza a mantener un Estado grande, activo y omnipresente. Pero las arcas fiscales conspiran en su contra y será muy difícil mantener un organigrama tan ambicioso y extenso. Esto es Visión 360 en su 4º año consecutivo de hacer periodismo solo comprometido con la verdad. No cambie de canal, aún tenemos más. Salimos de pronto un poco tristes porque amamos la familia, nuestro país, nuestros amigos, pero en busca de esperanza,
por un mejor futuro y con la esperanza de volver a nuestro país. La frontera norte del Ecuador tiene este ritmo desde hace 2 semanas. La gran mayoría de ellos son venezolanos.